piloto japonesa que compite con el equipo familiar de Noda Racing, de origen japonesa y con grandes habilidades en la pista. Esta es la historia de Yuyu Noda, de las pilotos más jóvenes y talentosas de la Fórmula 1, que pasaría a la historia como la primera mujer en ganar una carrera en la Eurofórmula Open Championship, esto en el circuito de Paul Ricard. Yuyu Noda nació el 2 de febrero de 2006. En 2010, Noda apareció en un microdocumental creado por Great Big Story que detalla su historia y cómo ha sido su participación en las carreras profesionales en un país tan exigente como es Japón. De origen japonesa y con grandes habilidades en la pista, Noda es hija del expiloto de Fórmula 1, Hideki Noda. El gusto de su padre pasaría a su hija, pues tan solo con 3 años comenzaría a practicar el karting, solo para que a los 4 tuviera debut en carreras de karts. A los 9 años, probó un coche de Fórmula 4 por primera vez, y a los 11 ya estaba ganando la carrera con un monoplaza en Fórmula 4, una categoría que es considerada el primer paso después del karting, antes de incursionar a la Fórmula 1. Noda ha establecido varios récords en el mundo del automovilismo, incluyendo el ser la piloto más joven en conducir un coche de Fórmula 3 y la piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula 4. Yuyu Noda compite en la Fórmula 4 japonesa con su propio equipo, Noda Racing, que es propiedad de su padre. Para 2019, haría su debut oficial en autos de competencia en la Lucas Oil Winter Race Series, donde terminaría en el puesto 14 de la general. En 2020, Noda haría debut en la categoría de Fórmula 4, compitiendo en el campeonato danés de la Fórmula 4 con el equipo de su familia, Noda Racing, ganando su primera carrera en la serie y terminando sexta en la clasificación. En enero de 2021, se anunció que Noda competiría para J. Howard Driver Development, esto en el campeonato de Estados Unidos de Fórmula 4. Increíblemente, conseguiría ser la más rápida en la sesión de práctica en la ronda 1 en Road Atlanta. Sin embargo, se retiraría antes de la calificación, por lo que no apareció en más rondas del campeonato. Continuó con el campeonato de Fórmula 4 danesa en 2021, después de un cambio de último minuto al campeonato de Estados Unidos de Fórmula 4. Terminaría séptima en la clasificación de ese año. Noda apareció en la segunda prueba de pretemporada del 2 al 4 de marzo de 2022 en Barcelona. La única piloto que lo consiguió, no estando automáticamente clasificada o que hubiese asistido a la primera prueba en Arizona, esto un mes antes. La parrilla completa de la W Series se anunció el 22 de marzo de 2022, con Noda incluida. Pero para el 30 de julio de ese mismo año, Noda obtendría sus primeros puntos en la W Series. El 22 de julio de 2023, Yuyu haría historia al ganar la carrera 1 en el Circuit Paul Ricard y convertirse así en la primera mujer en ganar una carrera de la Eurofórmula Open Championship. La joven piloto japonesa, que compite con el equipo familiar de Noda Racing, vería así su primera victoria dentro de esta Eurofórmula, después de una carrera emocionante en la que superó a los rivales y descubrió su talento y habilidades en la pista. Esta victoria para Yuyu Noda significa un hito importante en su carrera y un logro significativo para las mujeres en el automovilismo. Actualmente compite en la Copa Austriaca de Fórmula 3, el Trofeo Fórmula Italiana F2000 y la Eurofórmula Open Championship. A pesar de su corta edad, Yuyu Noda ha demostrado ser una piloto talentosa y prometedora en el mundo del automovilismo. Su historia inspira a muchas personas, especialmente a las mujeres, a seguir sus sueños y trabajar duro para alcanzar sus metas. Más de 450 expositores, 21.000 metros cuadrados de piso de exhibición y 3 días para reunir a los líderes. La frenada es lo más brutal que tiene un coche de Fórmula 1. Puede llegar hasta las 6 Gs de deceleración. No hay ningún coche sobre el planeta que frene igual que un Fórmula 1. ¿Pero qué los hace tan especiales y en qué se diferencian de los frenos convencionales de un coche de calle? Pues quédate en este vídeo para descubrir cómo un Fórmula 1 pasa de 300 km/h a 0 en solo 3,79 segundos.
la Fórmula 1 es innovación, tecnología y desarrollo. Por eso los discos de freno son obras de arte de la ingeniería. Son extremadamente sofisticados y eficientes, pero eso sí, también son muy delicados y los ingenieros y pilotos tienen que ser muy precisos para hacer que estos trabajen bien. Pero ¿cuál es la función del sistema de frenado? Pues bien, la idea, tanto en la competición como en los coches de calle, es transformar la energía cinética en energía calorífica. Debes saber que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por esta razón queremos transformar la energía cinética que tiene un objeto, en este caso un coche, cuando está en movimiento, a energía calorífica para de esta manera reducir la velocidad que lleva el vehículo. Y aquí es donde entra en juego el sistema de frenado, cuyo funcionamiento es bastante simple. Básicamente es un sistema hidráulico que al presionar el freno hace que unos pistones desplacen las pastillas de freno, las cuales están ubicadas en la pinza de freno y por tanto las pastillas entrarán en contacto con el disco de freno. De esta manera se producirá un rozamiento entre la pastilla y el disco que producirá calor y se conseguirá decelerar el vehículo. En un coche de calle, para hacer mucho más cómoda la conducción, tenemos un servofreno, el cual aumenta la fuerza que hace el conductor sobre el pedal del freno. En cambio, en un Fórmula 1 el servofreno no existe y por eso los pilotos hacen más de 100 kilos de fuerza sobre el freno. Pero es que además en la Fórmula 1 no está permitido el ABS. Son los mejores pilotos del mundo y por eso no necesitan ayudas a la conducción. En cambio, en los coches de calle el ABS es un elemento que ha salvado muchísimas vidas y es básico en la seguridad. Este dispositivo lo que hace es, mediante la electrónica, evitar que las ruedas se bloqueen en caso de una frenada brusca. Pero ¿cómo es exactamente el sistema de frenado de un Fórmula 1? Pues bien, en un Fórmula 1, aunque la idea es la misma, el sistema es un poco más complejo, ya que hay dos cilindros maestros. Uno está conectado a las ruedas delanteras y otro a las traseras. ¿Por qué es importante tener dos sistemas separados? Pues porque en un Fórmula 1, para poder extraer el máximo rendimiento del coche, los pilotos tienen que tener la capacidad de escoger cuánto frenan los frenos delanteros y cuánto lo hacen los traseros, ya que no todas las frenadas son iguales. Por esta razón, los pilotos, mediante el repartidor de frenada, escogen cuánto frena el coche con las ruedas delanteras y cuánto lo hace con las traseras, y este es uno de los parámetros que están constantemente cambiando a lo largo de la vuelta para que el coche sea lo más rápido y estable posible. El sistema de frenado de las ruedas delanteras es bastante similar al que encontramos en un coche de calle, un sistema hidráulico que mueve las pastillas y hacen que éstas entren en contacto con el disco. Ahora bien, en la parte trasera las cosas se vuelven un poco más complejas, y es que detrás el coche se puede decelerar de tres maneras distintas. La primera es por la acción de los frenos, la segunda es por el freno motor y la tercera es la resistencia que provoca el MGUK cuando regenera energía. El MGUK es un motor generador y claro, cuando está recargando energía significa que también está produciendo una resistencia que estará frenando las ruedas traseras, y para poder controlar estos tres elementos se usa la centralita, más concretamente el llamado Brake by Wire, que básicamente es un sistema que optimiza al máximo la frenada. Según el mapa motor que tenga el coche, se frenará de manera más o menos agresiva las ruedas traseras. Básicamente es un sistema que permite controlar cuánta energía quieres recuperar en las frenadas, cuánto quieres frenar con los frenos convencionales y cuánto freno motor quiere tener el piloto. ¿Por qué se hace tan complejo este sistema? Pues por dos razones, por seguridad y para aumentar el rendimiento. Ahora con el Brake by Wire tienen que fallar muchas cosas para que el coche se quede sin frenos traseros, y la segunda razón es por un tema de rendimiento. Los pilotos quieren un coche que frene en la mínima distancia posible y que sea lo más estable posible, algo que no es tan fácil de conseguir, porque en un Fórmula 1 la técnica de frenada es totalmente distinta a la de un coche de calle. Los pilotos cuando empiezan a frenar pegan un pisotón brutal al freno, aplican más de 100 kilos de fuerza sobre el pedal del freno, y a medida que van reduciendo la velocidad y empiezan a girar, van levantando poco a poco presión sobre el freno. ¿Para qué? Pues para poder conducir al límite de la adherencia que permite el neumático. Por esta razón los pilotos deben tener la capacidad de poder regular cómo actúan los frenos en cada frenada y en cada situación distinta, para de esta manera poder hacer pequeñas correcciones por si el comportamiento del coche no es el deseado. En un coche de calle la técnica de frenada es muy distinta y normalmente, a menos que estemos en una situación de emergencia, no se pisa el pedal del freno a fondo. Eso sí, si se produce una situación de emergencia, un coche normal puede decelerar el coche más o menos a una G. Un Fórmula 1 lo normal es que sobrepase las 5. De hecho, hemos llegado a ver incluso frenadas de 6 Gs, y si te fijas en este vídeo, vemos como un Fórmula 1 consigue parar el coche en muchísima menos distancia que un coche de calle. Es más, un Fórmula 1 necesita solo 134 metros para pasar de 300 km por hora a 0. Pero ¿cómo es posible esto? Pues por varias razones, y la primera son los discos de freno. En un Fórmula 1 las velocidades son extremadamente altas, por tanto, se generará muchísimo calor a la hora de frenar, y por tanto
los discos, pinzas y pastillas tienen que estar diseñados para poder trabajar en un rango de temperaturas mucho más elevado que en un coche normal, y también deben tener la capacidad de refrigerarse rápidamente. Por esta razón, en un monoplaza de Fórmula 1 los discos de freno son de carbono. En un coche de calle, en cambio, están hechos de acero. Los discos de acero tienen un punto positivo, y es que su temperatura óptima de trabajo está a unas temperaturas mucho más bajas, entre menos 50 y 500 grados centígrados. En un coche de calle no estamos pisando todo el rato el freno, ni hay frenadas demasiado fuertes, por tanto, las temperaturas suelen ser bastante reducidas. En cambio, en un Fórmula 1 las frenadas son bestiales, por eso las temperaturas se disparan. Estamos hablando que los discos deben de trabajar entre 400 y 1000 grados centígrados, así que el acero no es un material válido para un monoplaza de Fórmula 1. Por esta razón los equipos deciden usar otro material que trabaja mejor a altas temperaturas, y ese material es el carbono, que aparte de tener un buen comportamiento a altas temperaturas, también tiene un reducido peso. Estamos hablando que un disco de freno de un Fórmula 1 pesa alrededor de 1 kilo, en un coche de calle suelen ser unos 15 kilos. Pero usar este material también tiene un punto negativo, y es que cuando los discos están fríos prácticamente no son capaces de frenar. Para que trabajen bien tienen que estar a más de 400 grados. Si te fijas en la gráfica, el coeficiente de fricción entre el disco y las pastillas varía según la temperatura. Lo que nos interesa es tener el mayor coeficiente de fricción posible, porque de esta manera se podrá frenar más el coche debido a la fricción. Pues bien, si te fijas, la temperatura óptima está entre 400 y 1000 grados, y el coeficiente máximo de fricción entre el disco y las pastillas está entre 0,7 y 0,9. En un coche de calle más o menos estamos hablando de un coeficiente de fricción del 0,4. El tema de las temperaturas es muy importante, porque si no están en ese rango de temperaturas no trabajarán correctamente. Por esta razón es importantísimo tanto calentar los frenos como enfriarlos. Además, si te fijas, los frenos de competición están perforados, y es que, como hemos dicho, como un Fórmula 1 va a unas velocidades elevadísimas, la energía calorífica que se produce es enorme, por tanto, la temperatura del disco aumenta muchísimo. Por esta razón es importante que estén bien refrigerados, así que para ello se hacen unos agujeros. En 2008 encontrábamos frenos con unos 200 agujeros. En 2021 los discos con la mayor refrigeración posible tenían 1480 agujeros. ¿Cuál es la idea de hacer tantos agujeros? Pues que cuantos más agujeros, mayor será la refrigeración, y además hay menos masa térmica, es decir, el disco tiene menos capacidad para almacenar la temperatura. Por eso el rango de temperatura de un freno es tan elevado. Al final de una frenada podemos estar hablando de unos 800 o 1000 grados de temperatura, y al final de una recta el freno puede estar a unos 300 o 400 grados. Y es que si te fijas en este vídeo, el freno pasa de estar al rojo vivo a una temperatura muy baja en poco tiempo, la cual cosa es buena porque el carbono se comporta bien a temperaturas muy altas. Ahora bien, cuando esas temperaturas tan altas se mantienen durante mucho tiempo, ahí sí que el carbono empieza a sufrir más. De hecho, fíjate lo que le pasó a Fernando Alonso en el Gran Premio de España. Se le coló un tear-off en el conducto de refrigeración de los frenos, y claro, los frenos se sobrecalentaron, y como ves era muy difícil parar el coche. Ten en cuenta que tampoco se pueden hacer demasiados agujeros. Cada agujero que se hace está disminuyendo la resistencia del disco, por tanto hay que encontrar un equilibrio entre resistencia del disco y su refrigeración. Así que, como ves, es importantísimo que los frenos no se sienten, porque la temperatura también afecta a la velocidad a la que se desgasta el disco. En el calendario hay muchísimos circuitos, pero uno de los más duros es el circuito de Mónaco. ¿Por qué? Pues porque en Mónaco, aunque no hay frenadas demasiado fuertes, no da tiempo a que los frenos se refrigeren. Por tanto, en cada frenada, poco a poco se va aumentando un poquito la temperatura. Y como hemos dicho, los discos de carbono sufren cuando hay temperaturas altas durante mucho tiempo. Así que esta es la razón por la que en Mónaco suelen haber problemas de freno, aunque no hayan frenadas demasiado fuertes. Otra razón por la que los Fórmula 1 frenan tantísimo es por las pinzas de freno, unas pinzas que están limitadas por reglamento a 6 pistones y pesan entre 1,5 kg y 2 kilos. En un coche de calle normalmente suelen ser de 2 pistones y pesan unos 5 kilos cada una. Además, en un monoplaza la pinza está situada en la parte inferior del disco. ¿Por qué? Pues porque de esta manera se consigue bajar el centro de gravedad y por tanto el coche podrá ser más estable. Ahora bien, no se pone en la zona inferior, sino que se coloca un poquito más hacia arriba para de esta manera poder purgar los frenos. Puede darse el caso que por las elevadas temperaturas se generen unas pequeñas burbujas de aire en el sistema hidráulico, la cual cosa hará que cuando el piloto pisa el freno notará un tacto ligeramente esponjoso. Esto se soluciona de una manera muy sencilla y es purgando el sistema. De esta manera se consigue sacar esas burbujitas de aire y por tanto el piloto vuelve a tener el tacto correcto en el freno. Pero ¿y cuánto dinero cuesta un freno de un Fórmula 1? Pues debes saber que el carbono es un material extremadamente caro y sofisticado,
sofisticado, cuya producción requiere de muchísimo tiempo, ya que al carbono se le hace un tratamiento para poder mejorar las propiedades y que de esta manera pueda trabajar mejor. Por tanto, la producción puede tardar entre 5 y 6 meses, la cual cosa hace encarecer muchísimo el precio del freno. Estamos hablando que cuestan unos 50.000 euros. Sin duda es una absoluta barbaridad, pero a esto tienes que sumarle que cada vez que sale el coche a pista, las pastillas y los discos se van gastando y por tanto hay que irlos cambiando. Solo un disco de freno puede costar entre 2.000 y 3.000 euros y cada pastilla unos 800 euros, así que a lo largo de una temporada los equipos se gastan cientos de miles de euros solo en los frenos. Como ves, la idea, tanto en un coche de calle como en un monoplaza de Fórmula 1, es la misma. Lo que pasa es que las características y velocidades de ambos coches son totalmente diferentes, y si quieres saber cómo van a cambiar los frenos en 2022, aquí te dejo un vídeo donde lo explicamos, porque al cambiar el diámetro de la rueda también tendrá un impacto importante en el comportamiento y refrigeración de los frenos. En Viva te damos vuelos con diferentes facilidades de pago para que puedas viajar más. Pagos a Para muchos es el mejor circuito del planeta. Es rápido, técnico y difícil. Y sobre todo con muchísima historia detrás. Abrir vuelta al circuito de Suzuka en 1992 como pista de que había abierto hace poco cerca de una curiosidad, el trazado japonés también hizo otros circuitos entre otros, pero no 187 forma entonces en uno de los circuitos de los pilotos. ¿Qué? Pues ahora lo descubrirás, porque empezamos con la vuelta y estamos en la recta final. Tienes que tener en cuenta, sobre todo, la salida, que está en tanto la salida está pulsando un poco el freno para que el coche vaya hacia que por la distancia con salida. Es importante por llegar a la curva número 1 y 2, donde bastante por el cuello de la curva número 1, por tanto suelen volar algunos alerones delanteros y esto puede causar algún pinchazo a otro piloto. De hecho, en esta curva han habido accidentes que han costado mundiales. En cuanto a la curva número 1, es una curva que no se frena, únicamente se levanta el pie del gas. ¿Qué pasa? Que esta es la única zona de DRS del circuito, por tanto algunos pilotos, como por ejemplo Lewis Hamilton, prefieren cerrar el DRS de manera manual en vez de que este se cierre de manera automática. Si te fijas, aquí Lewis Hamilton pulsa el botón para cerrar manualmente el DRS. En cuanto al piano, no hace falta acercarse al piano interior, porque si no, no tendrás tiempo para abrirte de cara a la curva número 2, ya que lo que debes hacer es colocar el coche en la parte izquierda del circuito para abrirla lo máximo posible. La curva 2 es una curva en la que se entra frenando en apoyo, por lo que complica muchísimo la frenada. Además, aquí no hay muchas referencias, así que los pilotos tendrán que frenar por sensaciones. El vértice es importantísimo cogerlo y puedes usar el piano interior, y en la salida ten clara una cosa, aquí sacrificamos la entrada para potenciar la salida, ya que hay que dar gas muy pronto y tener extrema precaución al hacerlo. Estamos girando mucho y podemos perder la parte trasera del coche. Además, en la salida debes ir a buscar el piano exterior y rápidamente te vas a la parte derecha del circuito para encarar lo que para muchos son las mejores curvas de todo el planeta, las S de Suzuka. Son curvas enlazadas rapidísimas, en las que si cometes un error lo irás arrastrando en la siguiente. Por tanto, el truco aquí es tratar de fluir con el coche y llevar una velocidad de paso por curva lo más elevada posible. Además, estas curvas destruyen los neumáticos delanteros, y es que Suzuka es uno de los circuitos más exigentes con las ruedas delanteras debido a las curvas de altísima velocidad que hay. Además, es importantísimo tener un coche rápido y ágil en los cambios de dirección para poder fluir bien por estas curvas. La primera de estas curvas es la curva 3, en la que para entrar, como hemos dicho, tienes que estar colocado en la parte derecha del circuito. Eso sí, tienes que estar lo más a la derecha posible, pero sin pisar el césped. Como pises el césped con las ruedas derechas, te irás al muro. Levantas un poquito el pie del gas y vas a buscar el vértice y puedes usar el piano interior. Ten en cuenta una cosa, aquí no levantes del todo el pie del acelerador, sino que únicamente un poquito. ¿Por qué es importante esto? Pues porque si lo levantas de golpe, el freno motor y la resistencia aerodinámica harán que aquí nos interesa levantar un poquito y que el coche esté lo más estable posible. Y en la salida es importantísimo que te quedes en la parte izquierda del trazado para abrir la curva 4, una curva en la que hay que levantar el pie del gas y quizás pisar un poquito el freno, pero muy poco y únicamente para controlar un poquito la velocidad. Recuerda, frenar más de la cuenta en estas curvas te hará perder muchísimo tiempo. Hay que mantener una velocidad lo más elevada posible, porque puede parecer paradójico, pero en un Fórmula 1 a veces cuanto más rápido vas, más cantidad de carga aerodinámica se está generando, y aunque pienses que por ir más rápido el coche no va a entrar a la curva, a veces no es así. Lógicamente hay un
punto en el que físicamente es imposible, pero en coches que generan muchísima carga aerodinámica, a veces entrar a la curva un poquito más rápido significa que tienes más adherencia. Y aquí la confianza es importante porque te tienes que tirar con todo a buscar el vértice, y en la salida de nuevo no te puedes abrir del todo, porque rápidamente te debes colocar en la parte derecha del circuito para la curva 5, una curva en la que ahuecas un poco y te tiras otra vez buscando el vértice con muchísima velocidad, y en la salida otra vez no te abras demasiado porque hay que abrir la curva 6. Ya ves que estas curvas enlazadas dependen la una de la otra, por eso hay que ser inteligentes y sacrificar algunas curvas para ir más rápido en otras. En la 6 aquí sí que tienes que frenar un poquito y bajas una marcha, y acto seguido empiezas a acelerar otra vez, buscando el vértice interior, y te debes acercar a él, porque si lo pierdes perderás mucho tiempo. Y en la salida de nuevo no te puedes salir del todo, por otra vez debes ir a la parte derecha del circuito para encarar la curva 7, una curva que es en la parte del circuito. A fondo, en la salida de la 6, menos podrás abrir la 7 y por tanto tendrás que ir un poquito más lento. En cambio, si sacrificas un poco la 6, podrás abrir más la 7 y podrás ir un poquito más rápido. Como ves, es un compromiso, así que veremos algunos pilotos que se abrirán un poquito más en la salida de la 6, mientras que otros se quedarán un poco más por la parte derecha del trazado. La 7, como hemos dicho, es casi a fondo y debes ir a buscar el vértice interior, y en la salida te debes abrir todo lo que puedas. Cuanto más te abras, más rápido podrás tirarte a la curva. Además, lo que complica mucho esta curva es que aquí prácticamente no hay referencias a la hora de empezar a girar, así que los pilotos de nuevo tendrán que ir por sensaciones. Y ahora estamos en una zona que es a fondo sin problemas, y lo único de lo que te debes preocupar es de girar lo mínimo posible para que el coche se frene lo mínimo posible, y sobre todo en quedarte en la parte izquierda del circuito, porque ahora nos sigue la curva 8, una curva en la que en la entrada te debes pegar al césped de la izquierda. De nuevo, ten cuidado con meter las ruedas, porque si lo haces perderás automáticamente el control del coche. Frenas un poco y te tiras con todo a una curva de un radio muy corto y de alta velocidad. ¿Y esto qué significa? Pues que coger el vértice es crítico. De hecho, aquí al frenar, como vamos tan rápido, no te debes preocupar por bloquear los neumáticos, porque es una curva rápida y de alta velocidad. Una vez coges el vértice, automáticamente das gas y vas a buscar el piano exterior, y te debes quedar ahí, eso sí, evitando a toda costa la moqueta, ya que tendrá menos adherencia, y te debes quedar sobre el piano. De hecho, de cara a la curva 9, debes incluso frenar sobre él. ¿Por qué? Pues porque aunque tenga un poquito menos de adherencia que el trazado normal, si te quedas ahí podrás abrir más la curva 9, y como de nuevo es una curva de media velocidad y de un radio corto, es importantísimo poder abrirla al máximo posible, así que en la frenada te la debes jugar, y aquí sí que te debes preocupar a la hora de bloquear los neumáticos delanteros, ya que vamos un poquito más lentos. Y de nuevo nos tiramos al vértice con mucha velocidad y confianza en el coche, teniendo cuidado de no perderlo en la parte de atrás al entrar a curva. En cuanto al piano interior, lo puedes usar y debes empezar a dar gas de manera contundente, pero teniendo cuidado con el sobreviraje. Aquí los pilotos se la juegan al acelerar, y es el típico sitio donde solemos ver algunos coletazos. De hecho, los pilotos van a buscar el piano exterior y lo usan entero, y esto es muy importante porque cuanto más uses el piano, más rápido podrás entrar a la curva. Y de nuevo debes tener cuidado si hay una moqueta en la parte exterior, ya que debes intentar evitarla, sobre todo si está mojada, porque acumulará agua y por tanto te hará perder el control del coche. Un dato curioso en Suzuka es que normalmente en los libres 1 y 2 solemos ver que las ruedas se quedan pintadas de los pianos, y esto es porque cada año pintan el circuito en el último momento. No da tiempo a que la pintura se seque, y los Fórmula 1 a la velocidad a la que pasan y con una ruta de 300 grados centígrados arrancan la pintura y se queda pegada en el neumático. Lo bueno de esto es que después de un par de curvas la pintura se va, pero es algo que normalmente solo pasa en Suzuka porque es el único circuito que pinta el trazado tarde. Y ahora en curva número 1, la famosa horquilla, es una curiosa de es muy difícil porque complica la entrada de Honda. Nada, estarás girando un poco en apoyo, importante que estés más pegado a la derecha posible, poder posible. Así que cuidado con bloquear el neumático delantero derecho justo al principio de la frenada y el delantero izquierdo al final de la misma. En esta curva el vértice no es crítico cogerlo, de hecho podemos ver varias trazadas. Algunos pilotos se acercarán más al vértice, mientras que otros se intentarán separar un poquito más de él. Eso sí, ten una cosa clara, aquí lo importante es la salida, ya que nos sigue una aceleración importantísima. Además, esta curva engaña mucho porque hay que tener mucha paciencia a la hora de ir acelerando, porque estamos yendo muy lentos y con mucho ángulo de volante, y si te pasas acelerando significará que perderás la parte trasera, y si pasa esto perderás muchísimo tiempo, así que paciencia al acelerar. Y en la salida debes ir a buscar el piano exterior. De hecho, hasta que no estés sobre él no podrás poner el volante recto del todo, y hasta que no pongas el volante recto no podrás dar gas a fondo. Tenlo en cuenta, aquí hasta que el volante no esté recto no podrás acelerar con todo. Y ahora estamos en la curva 12, una curva que para un Fórmula 1 moderno es a fondo sin ningún problema, y de lo único que te debes preocupar es de girar lo mínimo posible. Y ahora
ahora llegamos a la famosa curva de Spoon, que son las curvas 13 y 14. Son de las más bonitas y difíciles de todo el circuito. De hecho, se toman como si fuesen una única curva. En la entrada te debes acercar a la parte derecha del circuito y se frena una vez se empieza a girar. Y aquí de nuevo no te preocupes por bloquear los neumáticos delanteros. Vamos muy rápido y no es una frenada demasiado fuerte. De hecho, de lo que te debes preocupar es de no perder el coche en la parte trasera, ya que aquí lo estaremos llevando al límite. De hecho, un error al tirarte a la curva se puede pagar caro, porque es crítico coger el vértice. Si te lo pasas 1 metro o metro y medio, tendrás que levantar el pie y perderás mucho tiempo. Eso sí, ten mucho cuidado si quieres usar el piano. Vamos muy rápidos y el coche está yendo al límite, así que si lo coges puede ser que pierdas el control del coche. Y en cuanto a la salida, debes ir a buscar y usar el piano rojo y blanco. El verde y blanco trata de evitarlo, porque este es más agresivo y puede descolocar un poco el coche. Y es importante que esté lo más estable posible, porque vamos a frenar sobre el piano para tirarnos a la curva 14 con mucha velocidad. Y debes ir a buscar el vértice interior. Eso sí, evita el piano porque de nuevo estamos yendo muy rápidos y el coche va al límite. Y lo más importante de esta curva es que des gas lo antes posible. Nos sigue una recta larguísima, así que es crítico acelerar pronto. Y en la salida debes ir a buscar el piano exterior. En la curva de Spoon, la 13 y 14, empiezas a girar el volante, prácticamente luego no se toca. Si te la trayectoria, significa que has entrado muy rápido o muy lento. Fíjate en el pole Hamilton cuando prácticamente no toca el volante, así que esta curva, aunque a priori puede parecer sencilla, es de las más difíciles del mundo, porque para hacerla correctamente hay que ser muy preciso. Y ahora llegamos a la curva número 15, la famosa 130R, una curva que tiene este nombre porque su radio es de 130 metros y es una de las más famosas de todo el planeta, sobre todo porque aquí han habido adelantamientos que pasarán a la historia de la categoría reina. Y otros pilotos que han tenido algún que otro susto. Y es que ahora, aunque sea a fondo sin problemas, esta curva en el pasado era un reto para los pilotos. Era la más rápida del circuito y no se podía hacer a fondo, así que un error aquí se pagaba muy caro. Ahora con los coches modernos de la Fórmula 1 se puede hacer a fondo sin problemas y ha perdido un poco el encanto que tenía. Básicamente es lo mismo que pasa en la curva de Rouge de Spa-Francorchamps. Son curvas legendarias que en el pasado eran un reto, pero que ahora se hacen a fondo sin problemas. De hecho, aquí lo único que tienes que hacer es girar lo mínimo posible y usar el piano exterior en la salida. Y rápidamente te debes ir a la parte izquierda del circuito para encarar la última chicane de Suzuka, en la que se produjo el famoso accidente entre Senna y Prost y que decidió el Mundial de Pilotos. La frenada de la 16 es complicada porque es fácil bloquear el neumático delantero derecho al final de la frenada, porque estaremos frenando y girando a la vez y estaremos yendo a una baja velocidad, así que será fácil bloquear el neumático. El truco en esta curva es hacerla un poquito más lento de lo que realmente podrías hacerla. ¿Por qué? La 17 te va a dar paso a una larga recta de meta, así que debes tener esto muy presente a la hora de frenar. Frena un poco más de lo que realmente deberías. El vértice es crítico que lo cojas y según el setup que tengas en el coche podrás atacarlo más o menos. Lo importante aquí es si atacas el y en la salida, como hemos dicho, te debes quedar más o menos en la parte central del circuito y dar gas con extremo cuidado. Vamos muy lentos mientras estamos girando y podemos hacer patinar las ruedas traseras, y si esto pasa perderemos muchísimo tiempo. Y ahora entramos a la 17, en la que únicamente en la entrada debes controlar un poquito la velocidad y jugártela al acelerar. Hay que acelerar al máximo, pero ten mucho cuidado con la parte trasera del coche, porque como la pierdas perderás muchísimo tiempo de aceleración. El vértice debes cogerlo y como vamos muy lentos puedes usar el piano interior, siempre y cuando no descoloque el coche en la salida. Una salida en la que debes ir a buscar el piano exterior y usarlo entero. Y ahora llegamos a la curva 18, que es una curva a fondo sin problemas, y cerramos la vuelta a uno de los mejores circuitos de todo el planeta. Pero ten en cuenta una cosa, el circuito de Suzuka en seco es muy complicado, pero en mojado es de los más difíciles, porque la trazada es totalmente distinta y curvas como la 1, la 7, la 12, la 130R o incluso la 18, que en seco son a fondo sin problemas, en mojado los pilotos sufrirán bastante para meter el coche en esas curvas, y la lluvia en Suzuka suele ser protagonista. De hecho, por las fechas en las que se celebra el Gran Premio, normalmente en octubre suele coincidir con algún tifón que pasa por Japón, y esto a veces ha significado que el programa de fin de semana se viese alterado, ya sea cambiando de día alguna sesión o incluso cancelando entrenamientos libres. Y la lluvia nos ha regalado carreras impresionantes en este circuito, pero otras que han sido trágicas, como por ejemplo la de 2014, cuando Jules Bianchi tuvo un accidente que le costó la vida. Y fue un momento en el que la Fórmula 1 se replanteó muchas cosas, ya que todavía quedaba mucho por hacer en cuanto a seguridad.
Circuito de Imola, uno de los mejores trazados de todo el mundo, y por suerte y tras muchos años la Fórmula 1 ha vuelto a este maravilloso circuito. Así que si quieres conocerte el circuito al detalle y saber cómo hay que trazar para extraer el máximo rendimiento del coche, quédate en el vídeo porque aquí vamos a hacer un análisis al detalle de este circuito. Y además hablaremos de los mejores momentos y también sobre cómo hay que hacer el setup o la puesta a punto del coche, así que quédate en el vídeo. Como siempre, empezamos con la vuelta, estamos en la recta principal donde nos encontramos la curva número 1, una curva 1 que se hace a fondo sin problemas. Y lo único que tienes que hacer es girar lo mínimo posible para perder la mínima velocidad posible. Y llegamos a las curvas 2, 3 y 4, la variante de Tamburello, una curva que se modificó a raíz del accidente de Ayrton Senna. Y actualmente tenemos una chicane muy bonita y muy difícil. Sobre todo por la frenada, porque es una frenada en la que tendremos que frenar en diagonal, ya que el circuito estará ligeramente girando a la hora de frenar, y lo que tienes que hacer es frenar en línea recta y acabar lo más a la derecha posible del circuito antes de empezar a girar. Una vez empezamos a girar, nos tiramos a la curva con mucha velocidad, y todavía nos estaremos ayudando un poco del freno, así que en esta curva, si entras con demasiada velocidad, lo perderás de la parte trasera en la entrada y harás un trompo. El vértice aquí es crítico cogerlo, pero siempre evitando la banana interior. Y llegados a este punto hay que explicar que la onboard de Schumacher del año 2006, el Kaiser ataca mucho a los vértices. ¿Por qué? Pues porque en los Fórmula 1 de esa época los coches eran extremadamente ligeros y te podías permitir el lujo de atacar los pianos aunque estos fuesen muy altos. Los Fórmula 1 actuales son más pesados y hay que ir con mucho más cuidado a la hora de usarlos. Y esto es algo que no únicamente se aplica a este vértice, sino que se aplica a la totalidad de la vuelta. En la salida hay que dar gas lo antes posible porque nos sigue una aceleración bastante larga y es muy difícil hacerlo bien ya que es fácil perderlo de la parte trasera. La curva 3 es a fondo o prácticamente a fondo y esta curva principalmente es la que hace que sea tan difícil acelerar, ya que lo estarás haciendo mientras giras para tomar esta curva. Y aquí en esta curva hay que tomar muchos riesgos porque levantar un poco significa perder mucho tiempo. Otro punto que hace muy fácil perder el coche de la parte trasera es el cambio de dirección que hay que hacer para encarar la 3. Estaremos en la curva 2 girando a la izquierda y acto seguido giraremos a la derecha para la curva 3. Y ese punto es un punto crítico porque el peso del coche estará pasando de un lado al otro de una manera muy brusca. Llegamos a la 4, una curva que hay que hacer de nuevo a fondo. Y aquí si llevas un Fórmula 1 no hace falta abrir en exceso esta curva, ya que el Fórmula 1 la hará a fondo sin problemas. Si llevas un coche que esta curva no la puede hacer a fondo, las prioridades cambian. En un Fórmula 1 lo importante es la 3, porque la 4 la haces a fondo. En cambio un coche que la 4 no la puedes hacer a fondo, esta pasa a ser la importante porque es la que te da toda la aceleración de cara a la recta. Así que deberás sacrificar un poco la 3 para potenciar la 4. Repito, en un Fórmula 1 la 3 es la importante. Y lleves el coche que lleves, debes ser extremadamente cauteloso al girar. ¿Por qué? Pues porque de nuevo los pesos pasarán muy bruscamente de una parte del coche a la otra y esto hace que sea muy fácil perder el control del vehículo. Tenemos una pequeña recta y llegamos a las curvas 5 y 6, también conocidas como la variante Villeneuve, unas curvas preciosas y donde de nuevo la frenada es extremadamente complicada. Esta frenada la vamos a dividir en 3 partes diferentes, porque la curva 5 se toma frenando. Esto hace que en la recta tengas que frenar fuerte, luego empezarás a girar y a medida que empiezas a girar debes levantar presión sobre el freno. Y una vez pases la curva 5 debes volver a aplicar presión sobre el freno de manera brusca. En otras palabras, la técnica es frenar un poco, después levantar un poco presión sobre el freno y después volver a aplicar mucha presión sobre el freno. Porque si intentas frenar muy fuerte mientras giras, bloquearás el neumático y te irás recto. Así que ya ves que es muy fácil bloquear el neumático delantero izquierdo. Pero también es muy fácil perderlo de la parte trasera porque has entrado con demasiada velocidad y estás pidiéndole al coche que gire más de lo que puede. Si esto pasa, notarás que la parte trasera se vuelve ligera. Para añadir, en la curva 5 debes evitar a toda costa el piano interior. Aquí vamos a llevar el coche al límite y por lo tanto cualquier movimiento extraño que produzca el piano significará perder el control del coche de manera repentina, así que evítalos a toda costa. Y al final de la 5 es importantísimo que te quedes en la parte izquierda del circuito para encarar bien la curva número 6. Una vez hemos hecho la curva número 5, el coche ya ha frenado, por tanto en la 6 no hay que frenar porque ya hemos parado el coche. Y aquí sí que puedes usar un poco el piano interior, no demasiado, pero sí lo puedes coger un poco y con cuidado. Eso sí, siempre mantente alejado de la banana interior. Acto seguido empezamos a acelerar con mucho cuidado porque estaremos girando mientras empezamos a acelerar, por tanto será fácil que se produzca el sobreviraje. Para intentar evitarlo puedes ayudarte del piano exterior para hacer la pista un poco más ancha y poder ir un poquito más rápido.
Llegamos a la curva 7, también conocida con el nombre de Tosa. Y esta curva es una curva de 180 grados en la que puedes perder o ganar mucho tiempo. Y además engaña bastante, sobre todo en la frenada, porque es una frenada muy leve, ya que no tenemos una gran velocidad. ¿Y por qué digo que engaña? Pues porque estarás pensando, puedo frenar un poquito más tarde. Y claro, al ir tan lentos, la aerodinámica no nos está ayudando a la hora de frenar. Y será muy fácil bloquear los neumáticos, y si lo haces perderás muchísimo tiempo. Así que tampoco intentes apurar demasiado la frenada, ya que es más fácil perder tiempo en la entrada que ganar. Y es mucho más interesante jugársela en la salida, porque ahí es donde se gana el tiempo. Es decir, en la entrada es donde normalmente se pierde tiempo, y en la salida normalmente donde se gana. Pero antes de llegar a la salida hay que pasar por el vértice. Un vértice bastante largo, hay que quedarse bien pegado al interior durante bastante tiempo, y el piano interior lo debes evitar, especialmente porque te hará descolocar el coche y no podrás dar gas de una manera óptima. Pero hay que tener muchísimo cuidado y hay que hacerlo de una manera muy progresiva, porque esta curva es extremadamente sencillo que tengas sobreviraje en la salida. Si das gas demasiado fuerte con demasiado ángulo de volante, lo perderás de la parte trasera, y el piano exterior lo puedes usar sin ningún problema. Rápidamente nos vamos a la parte izquierda del circuito para encarar bien la curva número 9. ¿Por qué digo que hay que irse a la parte izquierda del circuito? Pues porque antes de la 9 el circuito hace un pequeño giro, y ese pequeño giro es la curva número 8. Y es crítico que después de la 8 estés en la parte derecha del circuito, porque la 9 es una curva rapidísima. Y debes frenar con el volante recto, y al final de la frenada estarás ayudándote del freno, así que ten cuidado con bloquear el neumático interior. Tienes que tirar el coche con muchísima velocidad y confiar en la aerodinámica y la adherencia del coche. Tienes que coger el vértice porque si te lo pasas perderás muchísimo tiempo y debes acercarte al máximo al piano interior, pero sin cogerlos extraños igual control del coche, en las puedas y todo lo que te permita el circuito. Si intenta evitarlas, si tienes simplemente un piano, úsalo sin ningún problema, porque esto te hará ir más rápido durante la curva y también te permitirá curva de Aqua Minerale. Las curvas 11 y 15, 2 horas. Que hemos empezado todas muy complicadas y es el Imola es uno de los circuitos más difíciles de todo el mundo. Bien, llegamos a la curva 11, una curva 11 que hay que hacerla frenando, y es muy similar a lo que pasaba en la frenada de la 5. Y esta curva 11 es la que hace que la 12 sea tan... En un Fórmula 1 es más sencillo porque empezaremos y mientras giramos empezaremos a frenar, siempre evitando el piano interior. En un GT es más complicado porque hay que aplicar la misma técnica que en la curva 5. Frenar fuerte, después girar y levantar un poco de presión sobre el freno, y una vez hemos pasado la curva 11, volver a hacer fuerza sobre el pedal del freno. El punto en el que pongas el volante recto será un punto crítico, porque ahí de nuevo podrás volver a aplicar presión sobre el freno de una manera violenta, y por eso es tan importante poner el coche recto lo antes posible, porque podrás frenar en menor distancia. Pero de todos modos, esta frenada es extremadamente complicada y una de las más difíciles del mundo.
así que es muy probable que en clasificación veamos esta técnica y en carrera quizás los pilotos toman menos riesgos para intentar evitar bloquear el neumático interior. ¿Cómo harán esto? Pues simplemente frenando todo el rato en apoyo, es decir, con el volante girado. De esta manera se corren menos riesgos, pero pagamos una penalización en tiempo, cosa que en clasificación no nos podemos permitir ese lujo, pero en carrera sí que puede llegar a salir a cuenta. Además, en esta frenada también tienes que evitar el piano que está en la zona exterior para tener mayor adherencia. Llegamos a la 12 con el coche ya controlado y a una velocidad reducida. El vértice aquí lo debes coger y puedes ayudarte un poquito del piano interior. Eso sí, evita la banana porque es muy alta. Y damos gas muy pronto, aquí nos sigue de nuevo una aceleración importante. Y lo bueno es que el circuito está en subida, esto significa que podrás acelerar más fuerte, porque todo el peso y adherencia estará en los neumáticos traseros, que son los que hacen el gran trabajo a la hora de acelerar. Pero igualmente ten mucho cuidado porque aquí vamos a acelerar desde una muy baja velocidad y con mucho ángulo de volante, así que no es nada extraño que se produzca viaje. Debes entero. Eso sí, si ponen una banana, evítala, lo pierdas de la parte trasera. De nuevo, si entras frenando demasiado y girando demasiado, notarás que se produce el sobreviraje en la entrada. E insisto, es una frenada muy complicada. Tenemos una pequeña recta y llegamos a las curvas que tienen el nombre de variante alta. Esta frenada es más difícil de lo que parece, aunque no sea muy violenta, será muy fácil bloquear los neumáticos interiores, porque al ir tan lentos la aerodinámica no nos está ayudando y será fácil que se produzca el blocaje de las ruedas. Además, es bastante complicado de ver el primer vértice y por tanto podrás pensar que está todavía más lejos de lo que realmente está, así que debes tener una buena referencia de frenada. En la 14 entraremos todavía mientras estamos frenando, así que de nuevo es muy fácil que se produzca el sobreviraje en la entrada. Y también es muy fácil que bloquees el neumático delantero derecho. El vértice debes clavarlo y evita la banana interior. Si llevas un GT, las bananas de esta chicane las puedes atacar un poquito más que con un monoplaza, pero si llevas un Fórmula 1, evítalas. Algo que tienes que tener aquí en cuenta es que es interesante que pienses en sacrificar la 14 para hacer mejor la 15, ya que en la 15 es donde puedes ganar tiempo. En esta curva número 15, de nuevo debes coger el vértice a la perfección, y aquí puedes usar un poquito la banana. Eso sí, ten extremo cuidado porque si la coges demasiado, será fácil que pierdas el control del coche. Y aquí estaremos acelerando a muerte, vamos a acelerar con muchísimo ángulo de volante y de una manera muy brusca, así que es muy fácil hacer que los neumáticos traseros patinen. En la salida te debes abrir todo lo que puedas. Cuanto más te abras, mejor. Eso sí, ten en cuenta si tienes una moqueta o una salchicha amarilla, porque en ese caso lo deberás evitar a toda costa. Si tienes simplemente pianos, ten cuidado con pasarte los límites de pista. Y ahora tenemos una larga aceleración donde nos encontramos la curva 17, una curva que se hace a fondo sin problemas y lo único que tienes que hacer es quedarte en la parte derecha del circuito para frenar recto de cara a la 18. Y la frenada de la 18 es bastante complicada. El piano exterior que tienes a la derecha debes evitarlo para que los neumáticos delanteros no se bloqueen. Pero además en esta zona el circuito está en bajada y esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tendrás más adherencia en los neumáticos delanteros, por tanto podrás frenar más fuerte. En cambio en la parte trasera tendrás menos adherencia. Y claro, en esta curva el problema es que vamos a entrar con muchísima velocidad y mientras estamos girando. Por tanto es extremadamente sencillo que lo pierdas de la parte trasera en la entrada a curva. El vértice debes cogerlo y puedes usar un poquito el piano interior. No demasiado, pero sí te puedes ayudar un poco. Y acto seguido empezamos a acelerar con extrema precaución. Por aquí es muy fácil pasarse al acelerar y hacer que los neumáticos traseros pierdan adherencia. El piano exterior lo debes usar entero y te debes mantener sobre él, porque la curva 19 está muy cerca. Y simplemente vamos a dar un pequeño toque al freno para controlar la velocidad del coche. La curva 19 es una de las más importantes de todo el circuito. Nos sigue una aceleración y una recta larguísima, así que debes tener clarísimo que debes sacrificar la entrada para potenciar la salida. En cuanto al vértice, debes evitar la banana, pero te puedes permitir el lujo de usar un poquito el piano interior. En la curva 19 realmente lo difícil es acelerar, porque lo vamos a hacer a muerte y con muchísimo ángulo de volante. Y ten claro que si tienes sobreviraje en la salida, automáticamente vas a perder muchísimo tiempo, porque lo irás acumulando durante toda la recta. Para que te sea más sencillo acelerar, puedes utilizar todo el piano exterior. Las dos últimas curvas del circuito son las curvas 20 y 21. La última vez que hubo un gran premio en Imola, se utilizó una chicane,
pero actualmente esa chicane no se utiliza. Y tenemos dos curvas que realmente no son curvas, simplemente hay que girar lo mínimo posible para perder la mínima velocidad posible. Y también hay que tener en cuenta que esta zona está bastante bacheada, así que también debes intentar evitar los baches para que te hagan perder la mínima velocidad posible. Y esto ha sido una vuelta a uno de los mejores circuitos de todo el mundo. Un circuito en el que hay que fluir, hay que sentirse uno con el coche y hay muchas curvas que están seguidas y dependen las unas de las otras. Pero si hay algo que es extremadamente difícil en ese circuito son las frenadas. Y para que te sea más sencillo pilotar en este circuito, quédate en esta parte del vídeo porque te voy a explicar las características de este circuito de Imola para que puedas hacer el mejor setup posible. La primera característica es que las frenadas son extremadamente difíciles. Ya lo habrás ido viendo a lo largo de la vuelta, pero es que realmente son muy complicadas. Y en muchas estamos frenando mientras giramos. Por eso es interesante que modifiques el balance de frenado, que lo pases un poquito más hacia la parte trasera. De esta manera te será más fácil frenar mientras estás girando. Eso sí, frenarás en mayor distancia, pero evitarás bloquear los neumáticos, ya que es extremadamente sencillo hacerlo y si lo vas haciendo vuelta tras vuelta, poco a poco irás dejando el neumático cada vez más cuadrado y llegará un punto en el que inevitablemente tendrás que entrar a cambiarlos, ya que el coche será inconducible por sus altas vibraciones. Además, hay muchas curvas en las que entramos con muchísima velocidad y necesitamos un coche muy ágil, tanto en los cambios de dirección como sobre todo en la parte delantera. Este circuito necesita una parte delantera estable para poder entrar a esas curvas frenando y con mucha velocidad. ¿Cómo hacemos esto? Pues principalmente mediante las suspensiones y también mediante la aerodinámica. En las suspensiones la verdad es que hay muchísimas cosas a comentar y se pueden hacer grandes cambios. Así que si estás interesado, déjalo en los comentarios y quizás hagamos un vídeo en el futuro explicándolo. En cuanto a la aerodinámica, en Imola la carga aerodinámica es alta. Tenemos curvas muy seguidas, pero también una larga recta. Por tanto, tendremos que ir un poquito más descargados de lo que realmente nos gustaría por esa larga recta, pero aún así sigue siendo un circuito de alta carga aerodinámica. Otro punto que tienes que tener en cuenta es el safety car. Este circuito es un circuito antiguo, donde no tiene grandes escapatorias y las que tiene son de grava, y además es muy fácil que los pilotos cometan un error, ya que este circuito es muy difícil, por lo que el safety car es bastante probable que salga, y más teniendo en cuenta que la tendencia de la FIA es, a la mínima que haya un problema en pista, sacar el safety car, la cual cosa da mucha emoción a la carrera, y hay que tenerlo en cuenta sobre todo en el aspecto de la estrategia, pero tampoco se puede hacer la estrategia en base al safety car, porque es un elemento que no puedes controlar. Siguiente característica es que es difícil adelantar, pero no es imposible. Este circuito, al ser tan complicado, es muy difícil para los pilotos hacer todas las curvas perfectas. Por eso, alguno puede cometer un error o pasarse de frenada, y eso le da la oportunidad al coche de detrás a intentar el adelantamiento. Además, hay un punto bastante claro de adelantamiento, y es la frenada de tamburelo. Este circuito es el típico circuito en el que es difícil adelantar, pero los adelantamientos que hay en este circuito son adelantamientos que pasan a la historia de la Fórmula 1, ya que hay que asumir muchísimos riesgos. Y la última característica es la climatología. El Gran Premio se va a disputar en el mes de noviembre, la cual cosa hace que aunque estemos en Italia, donde normalmente hace bastante calor, nos podemos encontrar con unas temperaturas bastante frías. Y esto hace cambiar totalmente el setup del coche y la manera en la que este se comporta. Además, el comportamiento de los neumáticos varía mucho. Imola es un circuito que pone mucha energía en los neumáticos, y si fuésemos en verano, donde hace mucha calor, habría un problema de sobrecalentamiento y de blistering. En cambio, vamos en noviembre y probablemente nos encontraremos temperaturas frías, la cual cosa hace que las temperaturas de los neumáticos no sean tan críticas, pero ten en cuenta que este circuito es bastante exigente con los neumáticos. Y ahora llegamos a la sección histórica del vídeo. Imola es un circuito con muchísima historia de Fórmula 1 y de competición, y aunque hemos visto grandísimas carreras en este trazado, me he quedado con 3 momentos memorables, ya que estos 3 han marcado la historia de la Fórmula 1. El primero y más importante, el Gran Premio de 1994, el Gran Premio más negro en la historia de la Fórmula 1, donde falleció Ayrton Senna y Roland Ratzenberger. Y esto marcó un antes y un después en la historia de la seguridad de la Fórmula 1. Es tan importante que tenemos un vídeo exclusivo hablando de este Gran Premio y de las acciones que tomó la FIA para mejorar la seguridad, así que si no lo has visto, ves a echarle un ojo. Y los dos últimos momentos son los años 2005 y 2006, que involucran a los mismos pilotos, Fernando Alonso y Michael Schumacher. En el año 2005, Alonso ganó la carrera defendiendo al 7 veces campeón del mundo.
Fue una de las batallas más épicas en la historia del automovilismo, y no es únicamente la batalla que hubo, sino lo que significaba esa lucha. Ese Gran Premio demostró que hubo un cambio generacional. Un jovencísimo Fernando Alonso le consiguió plantar cara a la leyenda, al 7 veces campeón del mundo que venía de haber dominado los años anteriores en la categoría reina. Un año más tarde, 2006, fue al revés. En este caso, Schumacher ganó y consiguió defenderse del aquel entonces vigente campeón del mundo, Fernando Alonso. Para terminar con el vídeo me gustaría tratar algunas curiosidades de este circuito de Imola. La primera es que el circuito de Imola también se le conoce con el nombre de Autódromo Enzo e Dino Ferrari, en honor al fundador de la marca Ferrari y de su difunto hijo. La segunda curiosidad es que han habido grandes premios con 3 nombres distintos en el circuito de Imola. El primero fue el Gran Premio de Italia de 1980, la única vez en toda la historia en la que el Gran Premio de Italia no ha estado en el circuito de Monza. A partir del 81 y hasta el 2006, el Gran Premio pasó a llamarse Gran Premio de San Marino, para de esta manera poder tener 2 carreras en Italia, ya que únicamente puede haber un solo Gran Premio de Italia. Y este año 2020, tras muchos años, la Fórmula 1 regresa a este circuito con el nombre del Gran Premio de Emilia-Romagna, que es la región de Italia donde está ubicada este circuito. Y la última curiosidad es que hay un espacio reservado en la curva de Tamburello donde se le rinde homenaje a Ayrton Senna, uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Si te ha gustado el vídeo, deja un like porque se agradece muchísimo y estos análisis de circuitos nos llevan muchísimo esfuerzo. Y también si tienes alguna duda o sugerencia, déjala en la sección de comentarios. Además, recuerda, tenemos el libro hablando de los motores híbridos y modernos en la Fórmula 1, así que si estás interesado, ves a echarle un ojo. Y si es la primera vez que ves los vídeos, haz clic aquí para suscribirte y de esta manera no perderte ningún vídeo. Y si por el contrario quieres ver otro vídeo, haz clic aquí. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Hoy vamos a hablar de uno de los circuitos más duros con los frenos, con los neumáticos y con las temperaturas del coche. Y es el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Es un circuito que hay que tener muchísima confianza en el coche para poder frenar, acelerar bien y sobre todo arrimarse a los muros. Hay que acercarse igual o más a los muros que en Mónaco, pero es que vamos muchísimo más rápido que en el circuito del Principado. Así que si queréis aprenderlo todo sobre este circuito, quedaos en el vídeo. Como siempre, primero empezamos con la vuelta. En la vuelta, en la recta principal, nos tenemos que abrir para poder encarar la primera curva de la mejor manera posible. Tenemos que entrar en diagonal y es una frenada muy crítica porque justo cuando ponemos los neumáticos rectos empezamos a frenar y es muy fácil bloquear los neumáticos. Aquí tenemos que frenar muy fuerte al principio e ir soltando poco a poco el pedal del freno porque cada vez que vayamos más lentos la aerodinámica nos estará ayudando menos a la hora de frenar. Entonces, al principio de la frenada es fácil bloquear el delantero derecho si se empieza a frenar mientras todavía estabas girando. Al final de la frenada es fácil bloquear el delantero izquierdo porque no puedes frenar igual de fuerte que al principio, ya que la aerodinámica no te está ayudando. Ya os digo, esta frenada es muy difícil y es fácil bloquear los neumáticos. Llegamos al vértice, un vértice en el cual te tienes que comer el piano interior. Y ojo, el piano únicamente rojo y blanco, el que está totalmente pintado de rojo, no lo cojas porque hay un pequeño salto entre el piano rojo y blanco convencional y el totalmente pintado de rojo. Y si pillas ese salto te puede hacer descolocar el coche en la parte trasera y perderla, porque aquí ten en cuenta que incluso cuando estamos todavía en el vértice, todavía nos estamos ayudando un poquito de los frenos. Y es que esta curva, la frenada es muy difícil, primero por el bloqueo y segundo porque cuando estamos ya girando, seguimos frenando. Entre la curva 1 y 2, en ese punto puedes ayudarte un poquito del gas, puedes dar una puntita de gas para poder ganar un poco de tiempo. Después en la curva 2, de nuevo tienes que aplicar presión sobre el freno e intentar tomarla de la mejor manera posible. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, tampoco subiéndose en exceso en el piano interior. Te puedes subir un poco, pero no demasiado, porque empezamos a dar gas cuando todavía estamos girando. Entonces, si tú estás subido sobre el piano y empiezas a dar gas ahí, vas a tener sobreviraje y vas a perder tiempo. Por este motivo te tienes que intentar mantener bien pegado al piano, incluso subirte un poquito, pero no en exceso. Esta curva es una curva muy lenta, tienes que tener muchísima paciencia con el pedal del gas y es muy importante que la tengas, porque vas a tardar mucho tiempo en poder volver a presionar el acelerador a tope. Tienes que ir muy progresivamente con el gas, porque en esta aceleración estamos aplicando muchísimo ángulo de volante mientras empezamos a acelerar. Por eso hay que ser paciente, ya que si no perderías la parte trasera y perderías mucho tiempo o incluso harías un trompo. En esta curva es muy fácil hacer un trompo. Y hasta que no ponemos el volante prácticamente recto en la salida, no puedes pisar el pedal del gas a fondo, porque todavía estamos girando mucho. Entonces esta curva es muy delicada en la salida. Y aquí se puede ganar o perder mucho tiempo. Las curvas 1 y 2 son curvas en las que puedes ganar o perder muchísimo tiempo. Llegamos a una chicane, las curvas 3 y 4, y en esta frenada no te tienes que preocupar en exceso sobre el blocaje de neumáticos. Lo que tienes que tener en cuenta es que si estás empezando a girar mientras frenas demasiado, sí puede aparecer, pero esta frenada es mucho más fácil que la de la curva número 1.
Vértice la número 3, te tienes que subir sobre el piano rojo y blanco. En este circuito vamos a encontrar muchos pianos de este estilo, que son bastante altos, pero te los tienes que comer porque el tiempo está ahí. Hay que cortar las chicanes para intentar hacerlas lo más rectas posible. Y esto tienes que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el setup. El setup tiene que ser un setup que permita coger baches porque es un circuito semiurbano y que tienes que aprovechar muchísimo los pianos interiores y son bastante altos. Por este motivo hay que tener unas suspensiones un poco más blandas de lo normal. Pero bueno, el tema de poner a punto un coche en cuanto a las suspensiones es un mundo aparte y ya lo hablaremos en un vídeo en el futuro, porque hay muchísimos parámetros que se pueden modificar. Entonces en la 3 te tienes que comer el piano interior y te tienes que encarar bien de cara a la 4. En la 4 de nuevo el piano interior te lo puedes comer entero porque llevamos un coche un poquito más blando de suspensiones de lo que lo llevaríamos en otro circuito, y justo cuando salimos de la 3 ya podemos empezar a aplicar gas. La 4 es a fondo o prácticamente a fondo. En la salida, en este muro hay que tener mucho cuidado, hay que arrimarse al máximo, pero ojo porque se puede producir el sobreviraje en la salida y puedes impactar contra él, porque aquí un mínimo error en la salida significa que te vas contra el muro. Si golpeas con la rueda delantera es muy difícil que te libres. Si golpeas con la parte trasera puedes tener suerte y que no se te produzca ningún daño o que simplemente se te pinche el neumático. Si lo das muy fuerte obviamente vas a destrozar la suspensión trasera y no podrás llegar al pit lane para cambiar el neumático. Entonces en la 4 lo realmente difícil es la salida y hay que tener mucho cuidado. La 5 es una curva que aparentemente es inofensiva, pero ojo porque parece que no es nada, pero tiene su truco. Es una curva que para un Fórmula 1... El sabor único de Agua Santa María nace tras fondo. Al principio de la carrera en un Fórmula 1 puedes tener incluso que levantar el pie del gas porque llevamos todo el peso del combustible. A final de carrera y en clasificación la puedes hacer a fondo. Y en un GT hay que levantar el pie del gas. Y aquí aprovecho para hacer un inciso. Si llevamos un GT en este circuito podemos aprovechar aún más los pianos interiores, porque los GTs siempre van a ser más altos que un Fórmula y nos van a permitir atacar los pianos de una manera más violenta. Y al final de la 5 nos tenemos que mantener bien pegados a la parte derecha para poder encarar la 6 de la mejor manera posible, porque nos tendremos que posicionar bien de cara a esa frenada. La 6 es una frenada que es fácil bloquear el neumático delantero izquierdo, porque es una curva muy lenta en la que la aerodinámica no nos está ayudando a la hora de frenar. Y aquí el vértice es básico que lo cojas, y si llevas un coche con unas suspensiones un poco más blandas te puedes permitir el lujo de coger el piano rojo y blanco. Pero ojo, porque si te subes sobre el piano que está totalmente pintado de rojo, es muy probable que pierdas la parte trasera, porque esta curva es similar a la número 1. Estamos entrando todavía cuando tenemos el pie del freno pisado, nos estamos olvidando un poquito del pie del freno, y eso significa que cuando estamos en el vértice todo el peso del coche está sobre la parte delantera, y si cogemos ese piano que está totalmente pintado de rojo, nos puede hacer descolocar la parte trasera, y al no haber peso en la parte trasera la podemos perder de una manera muy fácil. La 7 es una curva crítica en cuanto a aceleración y es muy importante porque nos va a dar paso de cara a la primera zona de DRS del circuito. De nuevo pasa como en la curva 2, hay que tener muchísima paciencia para dar gas al 100%, hay que ir de una manera muy progresiva y hay que evitar el piano interior. Este sí, por aquí estamos intentando acelerar al máximo, hará que el coche se descoloque y será más fácil que se produzca el sobreviraje y lo perdamos de la parte trasera. Lo que te tiene que quedar claro en esta curva es paciencia en el gas, hasta que no tengas el volante totalmente recto no vas a poder dar gas al 100% y no te puedes subir sobre el piano interior. En la serie de la 7, de nuevo, el muro está muy cerca y nos vamos a arrimar mucho. Si se produce el sobreviraje, no vas a tener margen de error y probablemente si tocas el muro, se acabe ahí tu carrera. Activamos DRS, la primera zona de DRS, y llegamos a la siguiente chicane, las curvas 8 y 9. Y aquí la referencia que es estándar para todos los coches, por eso os la digo, es el puente que tenemos encima. Esta chicane es una chicane muy rápida, con unas curvas de un radio muy pequeño, en las cuales tienes que clavar los dos vértices. Es básico, porque si no los clavas vas a perder muchísimo tiempo. La 8, frenamos, aquí no hay problema de bloqueo de neumáticos, y aquí el misterio de estas curvas son sobre todo los vértices. Si te fijas, aquí tenemos dos bananas amarillas, una en el interior de la 8 y otra en el interior de la 9. Pues bien, puedes coger las dos muy poco. Estamos hablando que puedes poner la rueda delantera derecha un poquito sobre la banana. Si usas demasiado la banana de la 8 vas a hacer un trompo. Y es crítico clavar esta curva, porque esta curva nos va a permitir abrir la número 9 y tener una velocidad de aceleración mayor. De nuevo, cuando salimos de la 8 ya empezamos a dar gas, en la 9 no se frena. La curva 9 es difícil porque estamos en aceleración mientras estamos aplicando muchísimo ángulo de volante. Y además tenemos una banana en el interior del vértice, de la cual de nuevo te puedes ayudar un poco, pero ojo porque esta es crítica, esta sí que es peligrosa. La anterior es un poco peligrosa, pero esta es aún más, porque si la pillas, estamos acelerando mucho, vamos a mucha velocidad, y como la cojas el coche va a rebotar y te vas a ir contra el muro en la salida, porque este muro vamos a pasar muy cerca en la salida, ya que nos interesa tener la máxima aceleración posible. La 9, el misterio que tiene es no perderlo de atrás, porque estamos acelerando muy fuerte, y hay que tener
tener muchísimo cuidado con el muro. Y en los últimos años se ha popularizado bastante en algunos circuitos de poner 3 zonas de DRS. Pues bien, esta recta es la tercera zona de DRS del circuito de Gilles Villeneuve. Llegamos a la 10. La 10, una curva icónica y es una curva única en el calendario. Es lo que se le conoce como la horquilla, la cual es la curva más importante de todo el circuito probablemente. Y vamos a explicar por qué. Bien, la entrada es difícil, porque el circuito está como girando. Entonces, en ese giro nos tenemos que mantener pegados a la parte izquierda del circuito. Y hay que frenar en línea recta. Por este motivo es por lo que hay que empezar a frenar justo cuando pones los neumáticos rectos. Y es por lo que es tan difícil. En la frenada hay que tener mucho cuidado, porque hay que empezar a frenar justo cuando ponemos el volante recto. Por eso es muy importante que te mantengas bien pegado a la izquierda. Y al final de esta zona de frenado, de nuevo es fácil que se bloqueen los neumáticos, ya que esta curva es una de las más lentas del calendario y hay que frenar muchísimo. Y de nuevo, la aerodinámica no nos está ayudando en exceso. Aquí esta curva nos permite en carrera diversas trazadas. Si te vas a defender o si vas a atacar, puedes hacer un vértice un poco más tardío para tener mejor aceleración de cara a la recta. Pero lo óptimo en clasificación, lo que te va a hacer ir más rápido en una vuelta, será coger el vértice justo a la mitad. Y aquí si te pasas medio metro del vértice, tampoco es un drama. Vas a perder un poco de tiempo, sí, pero tampoco va a ser una exageración. El piano interior no te recomiendo que lo cojas, porque estamos aplicando muchísimo ángulo de volante y es fácil que el piano, aunque vayamos lento, nos descoloque el coche. Y aquí llegamos a la parte más importante de esta curva, y es la salida. Hay que dar gas lo antes posible. En esta curva hay que sacrificar la entrada para potenciar la salida, porque luego nos sigue una recta larguísima. Y aquí es muy fácil perderlo de atrás, porque empezamos a dar gas cuando tenemos muchísimo ángulo de volante. Y por este motivo es por lo que es muy fácil que se produzca el sobreviraje y lo pierdas de la parte trasera. Entonces aquí lo importante es dar gas y ser paciente. Si das gas demasiado pronto, vas a tener el sobreviraje y probablemente tengas que corregir el movimiento o incluso levantar el pie del gas para que no se siga produciendo el patinaje de ruedas traseras. Y esto te va a hacer perder aceleración en toda la recta. Por este motivo es muy importante que claves esta aceleración. Es muy crítico. La curva 11 no tiene misterios, al fondo para cualquier coche. La 12 más de lo mismo. Activamos DRS y aquí es el punto más claro de adelantamiento. Llegamos a una velocidad punta bastante elevada y nos tenemos que preparar bien de cara a la última chicane, la cual es muy importante. Antes de hablar de la última chicane me gustaría hablar del pit lane, la entrada. Por aquí queda claro una cosa, porque tú como piloto no te puedes basar en lo que hace el piloto adelante en cuanto a referencias de frenada. Me explico. Si tú ves que el coche adelante empieza a frenar, tú tienes que frenar cuando tú tienes un cartel, un árbol, un muro o algo que te lo indique, no cuando tú tengas la sensación que el coche de delante va a entrar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces vemos que el coche de delante entra al pit lane y en este circuito la referencia de frenada cuando vas a entrar al pit lane se alarga. Entonces tú esto no lo sabes, que el piloto adelante va a entrar al pit lane, pero si tú tomas como referencia el coche adelante y frenas cuando él frena, te puedes pasar de frenada. Y esto no sería la primera vez que pasa, porque hay muchos pilotos que les ha pasado. Cogen como referencia el coche adelante y se tienen que ir al pit lane porque no entran por la curva. Y claro, al equipo le descolocas la carrera, la estrategia, etcétera. Por este motivo hay que tener mucho cuidado en esta frenada. Dicho esto, ahora sí llegamos a la chicane. La 13, el único punto crítico es cuando empezamos a girar, que ahí todavía nos estamos ayudando el freno. Es una frenada muy fuerte y si ves que bloqueas neumáticos, no intentes tomar la curva. Vete por la escapatoria, porque aquí si te pasas de frenada tienes muchos números de acabar contra el muro de los campeones. Y esto es debido a las bananas. Y en esta chicane es básico que cojas los dos vértices. Es muy importante. En la 13, el vértice interior te puedes ayudar bastante de la banana interior. De nuevo, no la puedes coger demasiado violentamente. Si la coges demasiado violentamente y el coche vuela, te vas a ir directo hacia la banana de la número 14. Y esta te va a hacer volar otra vez y te vas a ir directo contra el muro de los campeones. Por eso tienes que coger la banana interior, pero con la rueda delantera derecha y no demasiado. Y aquí es muy importante que claves esta banana y este vértice. YouTube Premium es YouTube sin anuncios. Y YouTube Music Premium, una app solo para reproducir música sin interrupciones. YouTube Premium es muy... La 13 te permite cierto margen de error en cuanto a coger la banana o no, pero la 14 no. Si coges la banana interior demasiado violentamente, el coche va a rebotar y te vas a ir contra el muro. Y en la 14 yo te recomiendo que no te subas sobre la banana, que tienes que pegar lo máximo a ella pero sin subirte. De nuevo aquí influye cómo esté hecho tu setup y si te puedes permitir el lujo por tener unas suspensiones más blandas o no de coger esa banana. Pero tienes que saber muy bien lo que estás haciendo, porque un mínimo error va a significar que vas a acabar contra el muro. La salida, otro punto crítico, este muro se apura muchísimo. Nos vamos a arrimar al máximo y vamos a dejar milímetros entre la rueda y el muro. Y aquí, como se produzca el sobreviraje y desgas demasiado fuerte, vas a perderlo de atrás y no va a haber margen de error. Y en estas chicanes es donde más accidentes vemos, porque un mínimo error en la 13 o en la 14 significa acabar contra el muro. Justo cuando estamos en el muro de los campeones, activamos DRS rápido y cerramos la vuelta. En clasificación, mantente pegado a la derecha del circuito para así recorrer menos metros, ya que la recta principal no es 100% recta, sino que tiene un poco de curva. En carrera, ábrete para poder encarar mejor la curva número 1, pero en clasificación te puedes ahorrar esas
esas milésimas de segundo. Pues bien, esto ha sido una vuelta al circuito de Gilles Villeneuve. Ya veis, un circuito muy técnico, muy rápido y en el que hay que estar muy atento, que hay que clavar las referencias de frenado y de giro a la perfección, porque son curvas de un radio muy pequeño en las que hay que clavar tanto la entrada como el vértice como la salida, y es un circuito más difícil de lo que parece a priori. Ahora vamos a pasar a hablar de las características del circuito de Gilles Villeneuve, el cual tiene muchas características y hay que tener muchos aspectos en cuenta tanto para pilotos como para ingenieros, así que vamos a ello. Lo primero y más importante es que es un circuito stop and go. ¿Esto qué significa? Pues que es un circuito del estilo frenar fuerte y acelerar fuerte, y esto tiene diversas consecuencias. La primera, que los frenos sufran muchísimo, porque aquí hay frenadas enormes en muchos puntos del circuito. Estamos hablando que hay 6 frenadas fortísimas, y esto hace que los frenos sufran muchísimo, tanto por el desgaste como por el sobrecalentamiento. Aunque hayan rectas bastante largas en este circuito, el problema es que hay tantas frenadas tan fuertes que aunque hayan rectas no refrigeramos los frenos, y aquí se traen frenos específicamente para este circuito con muchísimos agujeros de refrigeración, porque si no los frenos que usaríamos en cualquier otro circuito no aguantarían. Y también el carbono se va a desgastar mucho porque estamos haciendo frenadas muy fuertes y estamos aplicando muchísima presión sobre el freno, y esto hace que el carbono se gaste, y tenemos el problema tanto del sobrecalentamiento como el desgaste de material. Y muchas veces vemos que los pilotos tienen que empezar a ahorrar frenos ya desde el principio de la carrera, y este circuito es uno de esos en los que es muy probable que se te produzca un fallo de frenos y se acabe tu carrera. Y al ser un circuito stop and go, esto también nos implica que se gasta muchísima gasolina, porque estamos o bien frenando a tope o bien acelerando a tope. No hay punto medio, no hay puntos en los que ni estemos frenando ni estemos acelerando, y esto hace que se gaste muchísima gasolina, y aquí de nuevo hay que ahorrar gasolina ya desde el principio de la carrera. Otro punto relevante es que el motor juega un papel fundamental en este circuito. Tenemos una recta larguísima y entre curvas hay rectas bastante importantes donde también hay que tener en cuenta la aceleración del coche, no solo la velocidad punta máxima, sino la aceleración, y aquí entra en juego tanto la potencia máxima como la entrega de la misma, y tener tantas aceleraciones hace que los motores eléctricos estén trabajando al máximo y se desgasten muchísimo. En este circuito, a pesar que hay grandes frenadas para recuperar energía, se gasta muchísima más de la que se puede generar. Por eso en carrera hay que tener claro cuándo se puede atacar y cuándo no, porque hay que jugar con la carga de las baterías. Ya sabéis, tenemos el libro hablando de los motores híbridos actuales y modernos en la Fórmula 1, tanto en Amazon como en nuestra web. Sé que en algunos países no podéis comprar el libro, pues bien, ahora lo tenemos en la web y sí que podéis adquirirlo a través de la web, así que iré a echarle un ojo porque está en la descripción. También relacionado con que sea un circuito stop and go, es muy importante tener una buena tracción, porque nos siguen grandes rectas donde es muy importante acelerar. Y aparte del motor en sí, también podemos modificar el setup para que nos ayude a acelerar mejor. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, mediante las suspensiones. Si tenemos una parte trasera muy rígida, nos hará que sea más difícil acelerar, que se produzca más fácilmente el sobreviraje, ya que será más difícil que el peso del coche vaya hacia esa parte trasera cuando aceleramos. Si la tenemos un poco más blanda, hará que el peso del coche pueda ir hacia la parte trasera y hacer que de esta manera los neumáticos traseros tengan más peso y nos permitan acelerar más y más fuerte. Ya os digo, el tema de suspensiones y tal ya lo haremos en un vídeo específico, porque la verdad es que da para muchísimo de lo que hablar, y hacer el setup de las suspensiones es realmente complicado. Y el último punto relacionado con que sea un circuito stop and go son los frenos y la frenada. Es importante que el piloto tenga confianza en los frenos, se sienta seguro para aplicar presión sobre el freno y hacerlo de la mejor manera posible, porque gran parte del tiempo por vuelta está en la frenada y los pilotos que son muy buenos en la frenada. Lewis Hamilton es un ejemplo en este aspecto, y este circuito se le ha dado realmente bien. De hecho, aquí ganó su primera carrera, y es porque Lewis, su técnica de pilotaje es aplicar presión de una manera brutal en los frenos al principio de frenada, y este circuito se adapta perfectamente a esta técnica de pilotaje. Siguiente característica, la pista evoluciona mucho. El circuito de Gilles Villeneuve, ya lo hemos dicho, no es un circuito permanente, es un circuito semiurbano, que únicamente se utiliza un par de semanas al año. Además, hay muchos árboles alrededor del circuito y hay muchas hojas que se pueden depositar sobre la pista. Otra característica, ya lo habréis visto a lo largo de la vuelta, y es que hay que atacar los pianos y los vértices. Es muy importante para intentar hacer las chicanes lo más rectas posibles y de esta manera tener más velocidad de paso por curva, las cuales son curvas generalmente de media velocidad. Hay algunas de lenta, pero la gran mayoría son de media velocidad. Siguiente punto importante es que se puede adelantar, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la estrategia de carrera, porque por las características de este circuito hemos visto grandes remontadas y grandes carreras aquí. Pero ojo, porque si sales en medio del pelotón tienes que tener cuidado en la primera curva, sobre todo porque es un cuello botella donde en la salida solemos ver accidentes, porque si alguien va por el interior en la primera curva y se pasa de frenada, se va a llevar por delante a varios coches, y tener el interior en la primera curva significa que vas a tener el exterior en la segunda, y al revés, tener el exterior en la primera significa que vas a tener el interior en la segunda. Y estas dos primeras curvas nos permiten ver grandes salidas en este circuito, pero ojo, hay que tener cuidado porque también es probable que vuele alguna de delantero o haya algún toque y eso nos condicione toda la carrera.
Otro punto importante en cuanto al setup y el coche es que es básico tener un coche ágil en los cambios de dirección. Prácticamente este circuito son chicanes, son frenar, acelerar una chicane y acelerar a fondo. Entonces es muy importante tener un coche rápido, reactivo, ágil en estos cambios de dirección para poder optimizar el tiempo por vuelta. Otro punto a tratar y hay que tener en cuenta, hacer un plano es un problema muy grande, porque aquí vamos a muchísima velocidad y si haces un plano al principio de la frenada vas a dejar el neumático cuadrado y esto hace que la suspensión sufra porque el neumático ya no es redondo, pero es que además a ti como piloto también te va a afectar porque vas a estar temblando constantemente y no vas a ver claramente las referencias de frenada, los números y la información que tienes en el volante, etcétera. Y a veces los equipos tienen que parar únicamente por haber hecho un plano y no porque el neumático esté realmente... Si tienes un amigo que siempre te cancela la cena, nómínalo en Celida. Y la última característica en este circuito es la climatología. Hemos visto grandes carreras en lluvia en este circuito y es algo que vamos a hablar un poquito más adelante en el vídeo. Y es que en este circuito nos hemos encontrado condiciones de todo tipo, que llueva muchísimo, que haga muchísimo frío o incluso que haga un calor infernal. Y es lo que tiene Canadá y la época del año en la que se celebra la carrera. Por eso podemos ver grandes premios de Canadá con climatologías totalmente diferentes de un año para otro. Ahora pasamos a la parte histórica del vídeo, vamos a hablar de los mejores momentos del Gran Premio de Canadá. Hemos dicho que se puede adelantar y esto nos ha permitido ver grandísimas carreras. Vamos a hacer una selección muy escueta de los mejores momentos porque es que aquí hemos vivido carreras épicas y memorables. El primero, en 1978, cuando Gilles Villeneuve ganó su primera carrera en casa, un momento espectacular para la historia de Canadá en la Fórmula 1. En el 99 nació el llamado Muro de los Campeones. ¿Por qué? Pues porque aquí Schumacher, Hill y otros campeones del mundo han impactado contra ese muro y desde el 99 se le llama el Muro de los Campeones. A lo largo de los años hemos visto más pilotos impactar contra este muro, Alonso, Vettel y muchos otros. 2001 nos trajo la batalla entre los hermanos Schumacher, una batalla sin duda impresionante que vivimos en el circuito de Canadá. Y 2007, aparte de ser un año muy movido en McLaren, fue la primera victoria de Lewis Hamilton, que ya lo hemos comentado a lo largo del vídeo, fue en este circuito. Pero es que además en este mismo año fue el accidente que tuvo Robert Kubica en la horquilla y fue un accidente realmente espeluznante y que por suerte Kubica al final no tuvo lesiones mayores. Y un año siguiente el piloto polaco Robert Kubica consiguió su primera y única victoria en la Fórmula 1, que por cierto el ingeniero de pista en aquel entonces era un tal Tony Cuquerella. Y también cómo no olvidarnos del accidente que hubo en el pit lane en clasificación con Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen y otros pilotos involucrados. De 2008 pasamos a 2011, cuando fue la carrera más larga de la historia de la Fórmula 1, la cual duró 4 horas 4 minutos y será la más larga de la historia porque a partir de esa carrera pusieron una norma que decía que el máximo de tiempo que puede durar una carrera son 4 horas. El ganador de ese Gran Premio de Canadá de 2011 fue Jenson Button, que pasó de ir el último a acabar ganando la carrera. Y entre bandera roja y bandera roja, él estaba comprando piezas para su bicicleta. Sí, piezas para su bicicleta. Y es que Button es muy deportista y de hecho ha hecho triatlones y hace grandes pruebas deportivas. Y en medio de un Gran Premio de Fórmula 1, con toda la tensión que eso conlleva, se puso a comprar piezas para su bici. Y encima acabó ganando la carrera. O sea que le salió una tarde bastante productiva. Y hasta aquí los mejores momentos del Gran Premio de Canadá. Y ahora vamos a pasar a hablar de las curiosidades de este circuito. La primera es que este circuito está construido sobre una isla artificial, la isla de Notre Dame, y fue escenario de la Exposición Mundial de 1967. Sin duda, una ubicación impresionante para celebrar una carrera de Fórmula 1. Y también tiene un canal olímpico, donde se disputaron las Olimpiadas de Montreal, en el cual, durante el Gran Premio de Canadá, se disputa cada año la tradicional carrera de botes caseros, conocida como The Raft Race, donde los equipos construyen sus propias barcas y compiten entre ellos. Y sin duda esto es uno de los momentos más divertidos del año y que siempre salen memes en Instagram y en otras redes sociales. Y por último, es que la ciudad se transforma para este evento. El Gran Premio de Canadá es uno de los eventos en los que la ciudad está más involucrada en la carrera, y es que Montreal se transforma. Es impresionante ver el ambiente que hay en la ciudad. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado el análisis del circuito Gilles Villeneuve. He visto que los anteriores vídeos han gustado muchísimo, así que estoy muy contento. Y en esta serie, ya sabéis, siempre os pido por favor un like si os ha gustado el vídeo, para que vea que os ha gustado, y también un comentario sobre futuros circuitos, etcétera. Y además es la serie que más me gusta hacer a mí personalmente, así que estoy encantado de verdad que os esté gustando. Y si os gusta el canal, suscribiros y activar la campanita, lo podéis hacer aquí sin ningún problema, para que YouTube os notifique y estéis enterados cada vez que sacamos un nuevo vídeo. Y si queréis ver otro vídeo, pues podéis hacer clic aquí. Y para acabar, ya sabéis, tenemos la guía totalmente gratuita para poner a punto en Fórmula 1 y el libro de los motores, tanto en Amazon como en nuestra web. Así que id a echar un ojo si estáis interesados. Ahora sí, me despido, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.